de la tarde, lo cual indica que estamos más que listos para iniciar este programa que hemos preparado para nuestro público exquisito. Distinguida audiencia que nos acompaña en esta polifonía literaria, pedagógica y artística. Estamos felices de estar una vez más con ustedes en esta tarde americana y caribeña. Y antes de dar inicio al programa que hemos preparado para hoy, quisiera pedirles que por favor compartan en sus páginas de Facebook, de Twitter, las que tengan, la información, la invitación que he puesto a circular hace un par de días para que sus amigos también tengan la oportunidad de conectarse a través de mi página de Facebook y disfrutar de este programa de esta tarde. Hoy tenemos a un invitado de honor que nos acompaña, que es el poeta ecuatoriano y narrador Freddy Gómez. Y abordaremos un tema que yo sé que a muchos escritores les interesa, y es, vamos a trabajar sobre la pregunta: ¿cómo llegaron al canon literario los escritores consagrados? Vamos a tratar de elaborar un poco alrededor de esa pregunta para ver cómo encontramos algunas posibles respuestas. Cuento con que compartan la invitación, como ya he señalado, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta polifonía maravillosa que nos llena de energía, de optimismo, que nos aúna y que ya tenemos más de un año con ella. Pues bien, sin más preámbulo, amigos polifónicos, público que nos acompaña, polifonía literaria, pedagógica y artística se honra con la presencia virtual de un emigrante ecuatoriano que se insertó en la sociedad neoyorquina y se labró un camino en el terreno pedagógico y en el terreno literario aquí en los Estados Unidos. Me refiero al escritor Freddy Gómez Cajabe. Él ha publicado De Frederías y otros poemas en el 1984, Desde un lugar de tu cuerpo en el 2002 y Tentaciones cotidianas en el 2015. Ganó el premio Arte 2010 de poesía y obtuvo la medalla de plata de los Juegos Florales auspiciados por el Ateneo Puertorriqueño y el Taller Literario de City College en el año 1978. Además de poeta y narrador, el señor Freddy Gómez trabajó en el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York por 29 años. Fue profesor de español en el condado de Brooklyn y en el Alto Manhattan. En el poemario Tentaciones cotidianas de este escritor encontramos un dominio del lenguaje que valida y reafirma su condición de poeta. Los temas canónicos los trabaja con originalidad. Y acierto. Entre los poemas de corte amoroso se destacan Hojarasca, Que no se raje el deseo, y sobre los poemas acerca de la muerte sobresalen Tormenta y Al Chap, Ciudad del Pueblo. Y en el ámbito de su arte poética encontramos el poema Palabreo. En cuanto a la emigración, descolla el poema Afuera está nevando, y también Apaga la luz y nos vamos. De igual modo, son dignos de mención los poemas Sonata Frutal, Miércoles de Ceniza y Selfie del Optimista. El poeta Freddy Gómez utiliza la nieve como un fenómeno natural que le permite denunciar una realidad neoyorquina
que debe ser conocida. Lo apuntado se ve claramente en los versos del poema Afuera está nevando, que cito algunos de los versos de este poema. El cielo es un almohadón desplumado. Ángeles extraviados calcan sus alas en la escarcha pristina del silencio. Calle abajo, el hilo alevoso del hambre se ovilla en los rostros de los desamparados que hacen fila en el soup kitchen. Una anciana desmadeja la lana marchita del hastío. Un jornalero pasa con su pala al hombro, amolado, sin chamba, se larga mucho a la chingada. ¿En qué recodo fantasmal blancura hundirá hasta la rodilla los recuerdos entumecidos? Fin de cita. La nieve, las imágenes visuales, las metáforas y la aliteración le permiten al poeta reflexionar ante el contraste entre belleza natural, la nieve, y la cruda realidad de los desamparados y de un emigrante que sale a las calles gélidas con su pala al hombro en busca de la chamba circunstancial que la nieve le puede ofrecer. El ritmo y la cadencia del poema están marcados primordialmente por la aliteración y por la rima asonante. En este poema, el poeta recorre con la mirada el entorno y retrata la realidad neoyorquina que él quisiera que cambiara. El vate sufre ante la condición existencial de los desamparados que deambulan bajo la nieve sin encontrar dónde guarecerse. De igual modo, le impacta la cruda condición del emigrante desempleado que recorre la ciudad en un día nevado, esperanzado en que alguien le pida que limpie su carro, el garaje que conduce a la casa o la acera de algún negocio para obtener un par de dólares. La nieve, suave, pristina, hermosa, donde los ángeles calcan sus alas, como dice la voz poética, funge como vehículo de denuncia de la problemática social de la Gran Manzana. El título del poemario, Tentaciones cotidianas, es un enunciado que revela que la cotidianidad es un cantero que fertiliza la imaginación del poeta. De esta cotidianidad extrae él los hilos temáticos que engrosan su producción poética y narrativa. El bagaje de las lecturas de las obras de varios escritores consagrados que ha hecho el poeta se destilan en los epígrafes y en los nombres que se dan cita en este poemario, que enriquece la obra y le dan un tono mesurado a la intertextualidad que le acompaña. Hay que señalar que Tentaciones cotidianas fusiona la poesía y la prosa de Freddy Gómez en un cuento titulado ¿Y qué?, que muestra la originalidad y la creatividad de su autor. En esta narración vemos que el escritor utiliza lo creado por Augusto Monterroso en el mini relato fantástico Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, para ingeniosamente crear un cuento nuevo que cautiva. El relato de Freddy Gómez se ajusta a la teoría de lo fantástico, perdón, es que he tenido que apagar el micrófono. Perdón. El relato de Freddy Gómez se ajusta a la teoría de lo fantástico esbozada por Esteban Todorov, ya que tiene el elemento onírico, produce terror y siembra la duda ante lo que puede ser real o sobrenatural. El cierre del cuento de Freddy Gómez, ¿y qué? Dice, cito, cuando desperté
el dinosaurio ya no estaba allí. ¿Dónde estriba entonces la originalidad del relato? Nos podríamos preguntar. A mi parecer, la originalidad de este relato se yergue en la reconstrucción de lo que Augusto Monterroso dejó esbozado como una enunciación o como un desafío al intelecto del lector o de algún escritor avesado como el señor Freddy Gómez, que asume el reto de embarcarse en la aventura de desarrollar lo sugerido por Monterroso. Lo apuntado es precisamente lo que hace el escritor Freddy Gómez. Él mantiene al lector en el terreno fantástico con maestría y le da un giro nuevo al relato que cautiva. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al poeta, al narrador y al pedagogo Freddy Gómez a esta polifonía literaria, pedagógica y artística. Y sin más, vamos a abrirle el micrófono y a esperar que la niñita que está conversando detrás o alguien no hable ahora porque interfiere con su lectura. Por favor. Es suya esta plataforma. Bienvenido, poeta. Y ahora queremos que usted, por favor, nos deleite leyendo un par de poemas en un lapso de más o menos 8 minutos para luego continuar. Bienvenido. Gracias, doctora Madera, por esas inmerecidas palabras y gracias a los compañeros que están junto a usted, que hacen este programa. Es un honor y un privilegio y reitero mi agradecimiento por la invitación. Y mi disculpa porque hoy es día de Halloween y tengo visita de mis nietos y andan por todos lados de la casa. Me imagino, me imagino. Y entonces, bueno, empezaré a leer. Quiero decir que, como usted lo mencionó, en mi poesía hay una variedad de temas y la migración o inmigración es uno de ellos, un tema que me preocupa porque la última vez que hubo una migración, una reforma de migratoria fue en el 1800, digo, hace ya más de 35 años. Y desde entonces tanto se ha venido hablando en contra de la inmigración. Hay voces solidarias también, pero en este momento lo que necesitamos es que tanto demócratas como republicanos se unan y firmen por fin una reforma migratoria. Y este poema se llama Apaga la luz y nos vamos. Y es irónico que muchos de los indocumentados vivan a la sombra. Y bueno, sin más preámbulos, aquí el poema. Dice, apaga la luz y nos vamos. Se arrugan mis poemas en la mueca gélida del silencio. Entre el rumor de ardillas fornicando y la póliza de seguro que olvidé pagar, me asomo al asombro de tu sombra, espumándose como savia de sábila. El humo de palo santo eluda el radar de la pinche migra que me quiere deportar. La noche se hunde en un abismo indolente. Manos atónitas recogen latas y botellas, crepitando harapos en los tachos del olvido. El semáforo cambia el color de los recuerdos que caen como hojas en el retablo de la memoria. El viento ondea umbrías identidades, tremolando ausencia sobre andamios de hierro. Cuántos domingos
acumulando recibos de remesas y tarjetas de llamadas, prolongándose en la mochila las vicisitudes del país portátil. A puro pulso, paso lista al resplandor de la inocencia, a las volutas de nostalgia que trillan la espiga, a los pájaros que trinan en impaciente ramaje. Repaso el olor a tierra, a hierba recién cortada, y el filo del machete fulgura en la piel, desangrándose en los cristales. Desde el ático, un viento ártico pone los sentidos en cautela. La noche huele a boletos sin retorno. El siguiente poema de mi libro, Tentaciones Cotidianas, es sobre Halloween, porque ya que se trata, ya que hoy día nos tocó el día de Halloween o de las brujas, pero en realidad este poema es algo irónico, es una parodia sobre sobre el sistema de seguridad que se implantó después de la invasión a Irak, y también sobre los superhéroes que se pusieron de moda. Y el poema se llama Halloween Hounds. Mientras espero que la soledad escampe, siento un escalofrío aguzanándome los huesos. Camino a la estación más cercana del metro. Leo a la entrada los carteles sobre seguridad. "If you see something, say something." Si ves algo, di algo. Y solo veo héroes y villanos en un conciliábulo sin precedentes. Se arma un revolú cuando el hombre araña se descuelga del ala de un vampiro, llevándose por delante a los agentes de seguridad. El fantasma de la ópera sonríe complacido. La Mujer Maravilla, seductora y cachonda, aprieta a Pinocho entre sus piernas y musita jadeante. Miente Pinocho, miente Pinocho. El hombre Malboro reparte folletos. Jesus wants you to wear a condom. Jesús quiere que te pongas el condón. Juan Valdés vende arepas y café. Santo, el enmascarado de plata, me despierta con una palmada al hombro. Órale, carnal, es la última parada. Y para continuar y concluir esta serie de poemas, porque no quiero pasarme del tiempo, este es un poema también sobre los inmigrantes y fue publicado en la revista Alucema, que se publica en Albolote, Granada, España. Lo que me llama la atención de este poema es que los agentes de la patrulla fronteriza creen que el pequeño Larus es un niño. Y a las personas que yo les he dado a leer mi poema, nunca identifican al pequeño Larus como un diccionario. Y entonces es un poco irónico que haya utilizado al pequeño Larus, que termina convirtiéndose en una especie de personaje. Y el poema se llama Retrato Hablado. En la estación del metro y en la avenida Roosevelt, un retrato hablado puede ser un boleto de deportación. Estatura, más bajo que el salario mínimo. Peso, 60 horas de alto riesgo, sin seguridad ni beneficios. El sospechoso viste lírica urbana y una chamarra de infortunios.
porta una mochila con testimonios de luchas y sacrificios. Se lo acusa de cruzar por la frontera al pequeño Larus. En sus ratos libres toca la flauta de la nostalgia y le cuenta sus secretos a las plantas y a los peces. Fue visto por última vez en una marcha de resistencia. Se cree que buscó refugio en una iglesia santuario. En los Estados Unidos, todo indocumentado es sospechoso. Por un tatuaje del Che Guevara o de la Lupita, te pueden deportar. Quiero concluir que realmente todos estos poemas los escribí en la época de Trump, cuando se perseguía a los indocumentados, se los deportaban a diario. La situación ha cambiado un poco, pero todavía no es lo que necesitamos. Necesitamos es una migración, una reforma migratoria integral. Y bueno, gracias por Disculpe, antes de que concluya este segmento, este poeta, me gustaría que leyera el poema Palabreo, está en la página 28 de su libro, si nos hace el favor de leerlo y compartirlo. Ok, bueno, a petición. Palabreo. Palabreo. Ok. Mire, este poema le gustó al editor, le gustó al editor de la revista Alucema, que hizo una reseña sobre el libro, y a otras personas. Y bueno, es sencillo, dice así, palabreo. Tengo el vicio de escribir huevadas, dice mi mujer, pero ella no sabe que en cada palabra desclavo las cruces de mi redención y en cada verso sondeo los remansos del silencio. Me abismo en los recónditos confines de la conciencia. Reverberan las palabras como fulgor de atardeceres. Tímidas y titubeantes se alargan como el aburrimiento y se escabullen aturdidas por la cornisa de las cosas. Es entonces que busco obstinadamente, como Borges, la palabra que defina todas las palabras. Muchísimas gracias por complacerme leyendo ese poema. Más adelante, si tenemos tiempo para el cierre, podrá leernos otro más. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo segmento. Y en el segundo segmento, lo que escucharemos ahora va a ser una lectura de la narrativa, un ejemplo de la narrativa de nuestro invitado, el escritor Freddy Gómez. Como apunté al principio, él escribe, desarrolla, mejor dicho, ese enunciado de Monterroso tan famoso, el mini relato fantástico más comentado y más breve que existe. De modo que me gustaría que usted nos leyera ese cuento, porque es fascinante ver el giro que usted le da al mismo y cómo se mantiene dentro, naturalmente, como corresponde, del género fantástico, ya que como sabemos, lo fantástico se manifiesta por tener la presencia de un elemento onírico, según lo esbozado por Todorov, porque causa temor, pavor, miedo, lo que se cuenta, porque nos siembra la duda en que no sabemos cuándo estamos dentro de la realidad o de lo sobrenatural. Y bueno, este relato suyo encaja perfectamente con todo esto. Y entonces me gustaría que nos lo leyera. Y es el cuento que se titula ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, quiero mencionar que este cuento fue incluido en la antología Al Norte de la Cordillera, antología de voces andinas en los Estados Unidos, selección y edición de Melanie Márquez Adams, que es una crítica y
profesora universitaria. Y este cuento, sí, y que, o sea, está basado en un mini cuento brevísimo. Es una combinación de ficción y realidad, porque tanto en poesía como en narrativa combino lo ficticio con lo cotidiano. Más bien yo considero que mi poesía es una poesía urbana. Pero bueno, como venimos fue a leer, vamos al cuento. Y, y el cuento se llama ¿Y qué? Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso, el dinosaurio. Todo empezó cuando le dije a Jorge, abre este libro en la página 153 y vas a encontrar el cuento más breve del mundo. Con gran parsimonia, se colocó los lentes y posó su mirada en la página que le había indicado. Tras una larga pausa, soltó un lacónico ¿y qué? Es todo lo que tienes que decir, le respondí. Yo esperaba otra reacción. Para provocar el interés de Jorge, mencioné que El dinosaurio es uno de los cuentos más conocidos dentro de la narrativa breve. La crítica especializada lo considera un cuento genial por su poder de sugerencia y su capacidad de síntesis. Escritores como el ecuatoriano Marcelo Báez han continuado el cuento. Tal vez esa fue la intención del autor. Críticos estructuralistas en innumerables artículos y ensayos han analizado su simbolismo y su diacronía, lo cual pone de manifiesto el enorme interés que despertó la obra de Monterroso. Me importa un bledo lo que piense la crítica, interrumpió Jorge y se alejó con el tumbao que tienen los chulos al caminar. Para sacarme la pica, busqué la opinión de otros compañeros. Para Arturo, el dinosaurio es un amigo del autor que se quedó a dormir en su casa. Andrea, la más callada del grupo, mencionó que el autor no da pista ni descripciones que ayuden a la comprensión del cuento. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué sucedió antes y después de que apareciera? Por mi parte, agregué que la clave estaba en indagar los antecedentes literarios que utilizó el autor para construir su relato. A partir de entonces, mi afán por dilucidar el significado del cuento empezó a convertirse en una obsesión. Regresé a la oficina y busqué información sobre la vida de los dinosaurios. Las preguntas se agolpaban en el cerebro con la misma velocidad que el ordenador procesaba la información. Al día siguiente visité la exhibición Dinosaur Ancient Fossils, New Discoveries en el Museo de Historia Natural. Allí pude empaparme con las últimas investigaciones de científicos y paleontólogos. Datos y teorías empezaron a entrecruzarse y a jugar al escondite con el tiempo y el espacio. El trabajo atrasado se acumulaba en mi escritorio. Tuve que quedarme horas extras en la oficina. Una noche que estaba solo, vi al dinosaurio sentado a mi lado. No le puse atención. Pensé que se trataba de una visión fantasmagórica debido al cansancio. Apagué las luces y regresé a casa. Abordé el Staten Island Ferry. Cerré los ojos para descansar. Cuando los volví a abrir, vi al dinosaurio sentado frente a mí. Taciturno,
y rumiando, me siguió hasta la casa. Decidí no contar nada a mis colegas. ¿Cómo iba a confiar en ellos si comentaban a mis espaldas que debido a tanta lectura me había vuelto un viejo chocho? Comentario Sí, que me sería tenían... posible que alguien en la casa, porque no podemos casi oír el cuento por la risa y la cosa de los chiquillos que apreciamos muchísimo, pero si fuera posible que quizás se fueran a otra área porque no estamos escuchando bien. Bueno, voy a buscar otra área Pero ya casi creo que está terminando, ¿no? Mire, a ver, vamos a ver. y durante esta pausa, si quiere, vuelvo a leer el cuento desde el comienzo. No, ya concluya con esa parte, que ya está llegando al final. Yo sé que está llegando ya al Oh, final. ya, muy bien, lo concluyo. Estoy subiendo al segundo piso. Y disculpe por todos los inconvenientes. No, está bien. Las cosas surgen y Las cosas surgieron por el día de Halloween. Bueno, entonces vamos a ver dónde... Okay, voy a empezar aquí donde dice, una noche que estaba solo. exacto, desde ahí. Retómelo, por favor, desde ahí. Ok, espérese un momento. Tómese su tiempo, organícese, no se preocupe, ¿ok? Ok, sí, Cuando sí esté me ven. listo, continúe cuando tenga ya todo en orden. Digo, sí, sí me ven. Sí, le vemos. Ok, muy bien, dice, perdón. Puede retomarlo donde dice, regresé a la oficina para que podamos disfrutar un poquito ya más como del final. En la página 71, regresé a la oficina. Muy bien, ok. Y regresé a la oficina y yo regresé también al cuento. Dice, regresé a la oficina y busqué información sobre la vida de los dinosaurios. Las preguntas se agolpaban en el cerebro con la misma velocidad que el ordenador procesaba la información. Al día siguiente visité la exhibición Dinosaur Ancient Fossils, New Discoveries en el Museo de Historia Natural. Allí pude empaparme con las últimas investigaciones de científicos y paleontólogos. Datos y teorías empezaron a entrecruzarse y a jugar al escondite con el tiempo y el espacio. El trabajo atrasado, se acumulaba en mi escritorio. Tuve que quedarme horas extras en la oficina. Una noche que estaba solo, vi al dinosaurio sentado a mi lado. No le puse atención. Pensé que se trataba de una visión fantasmagórica debido al cansancio. Apagué las luces y regresé a casa. Abordé el Staten Island Ferry. Cerré los ojos para descansar. Cuando los volví a abrir, vi al dinosaurio sentado frente a mí, taciturno y rumiando. Me siguió hasta la casa. Decidí no contar nada a mis colegas. ¿Cómo iba a confiar en ellos si comentaban a mis espaldas que debido a tanta lectura me había vuelto un viejo chocho? Comentarios que me tenían sin cuidado. Mi mayor preocupación era cómo deshacerme del dinosaurio. De nada sirvió toda la información que había recopilado sobre el comportamiento de los dinosaurios. No sabía qué hacer con esta extraña criatura que dormía en mi apartamento. ¿A qué especie pertenece? ¿Cuáles son los topos de su anatomía? ¿Es carnívoro o vegetariano? ¿Es una bestia, una mascota o un robot computarizado? ¿Por cuánto tiempo más podré mantenerlo oculto? ¿Y si los vecinos me denuncian a la Sociedad Protectora de Animales? ¿Y si llega la policía? ¿Qué les voy a decir? Sin respuestas,
y agobiado por un cúmulo de preocupaciones, dormí como un tronco. Cuando desperté, el dinosaurio ya no estaba allí. Muchísimas gracias. Gracias por esa narración, compartir ese cuento con nosotros. Hay una parte ahí al final del cuento en que pues aflora, ¿no? Parte de ese chamul de Carlos Fuentes, ¿no? Que se lleva, que compra esa estatuilla, ¿no? Y lo va siguiendo a la casa y luego no sabe qué hacer con ella. Que también es naturalmente un cuento completamente fantástico, el de Carlos Fuentes. Gracias por la lectura y entonces ahora vamos a pasar a nuestro próximo segmento que, en el que vamos a tratar una pregunta, ¿verdad? Que estoy segura que va a generar un buen debate. Y este segmento lo va a dirigir el licenciado Alberto, por favor. Tiene la palabra. Gracias, doctora. Ha sido delicioso la risa del niño en el trasfondo de un poeta urbano, después de todo, ¿no? Muy original y muy natural. Yo quería, y tengo el honor también de tocar el tema que ha llevado a los escritores consagrados a formar parte del canon literario, ¿no? Y también cuáles han sido las contribuciones en el mismo. Yo tengo el gusto de hablarles de, si me permiten, de Horacio Quiroga, pues siempre he sido y he estado fascinado por su vida dramática, quizás generada por él mismo, por su forma de ser. Horacio Quiroga Silvestre, Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nació en Salto, Uruguay, una pequeña ciudad a orillas del mismo río y en la frontera con Argentina. El 31 de diciembre de 1878, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Y falleció en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937, ya casi a mediados del siglo XX. Dramaturgo, poeta, escritor de cuentos breves, escritos en el escenario de la selva, hizo uso de lo sobrenatural y de lo bizarro para presentar la lucha del hombre y del animal para poder sobrevivir en la naturaleza. También destacó por los relatos de enfermedades mentales y estados alucinatorios, dada su fuerte admiración por Edgar Allan Poe. Su influencia es evidente en el realismo mágico latinoamericano de Gabriel García Márquez y el surrealismo posmodernista de Julio Cortázar. Fue el sexto hijo y segundo varón de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Cuando tenía 2 meses, su padre, entonces a cargo del viceconsulado argentino, se mató accidentalmente por el disparo de una escopeta de caza. Estudió en Montevideo, se interesó por varias disciplinas hasta los 22 años, cuando se interesó por la poesía al descubrir el trabajo de Leopoldo Lugones y Edgar Allan Poe. En 1891, su madre se casó con Mario Barcos, quien se convirtió en su padrastro. En 1896, 5 años más tarde, tras haber quedado paralítico a causa de un derrame cerebral, Barros se suicidó disparándose en la boca con una escopeta manejada con el pie, justo cuando Horacio, entonces 18 años, entraba en la habitación.
El joven tomó el dinero de su herencia para llevar a cabo un fracasado viaje a París. Soñaba con ir a París. Y regresó hambriento y derrotado. En 1901 publicó su primera obra, Los arrecifes de coral. Pero este hecho fue ensombrecido por la muerte de sus hermanos, Prudencio y Pastora, a causa de fiebre tifoide. Perdone que me he salido de la pantalla y me ha desconcertado. Ok, perfecto. Ese mismo año mata a un amigo cuando accidentalmente se le dispara un revólver que estaba limpiando. Federico. Sí, Federico. Su amigo Federico, que iba para un duelo, a participar en un duelo. Exactamente. En 1902 se fue a vivir con su hermana María a Buenos Aires, donde trabajó como profesor en el Colegio Nacional y en 1903 en la Escuela Británica. Ese mismo año viaja como fotógrafo a las ruinas de las misiones jesuitas en la provincia de Misiones, en Argentina, y posteriormente al Chaco argentino, donde invirtió en una fallada explotación agrícola. Su estadía en la selva de Misiones y en el Chaco marcaron su vida y beneficiaron su narrativa literaria. A su regreso a Buenos Aires, pudo publicar exitosamente varias obras, incluyendo La almohada de plumas. En 1906 se compró un terreno en San Ignacio, provincia de Misiones, y allí se mudó en 1908. Enamorado de Ana María Cires, una de sus alumnas, logró llevarla a vivir con él y en 1911 dio a luz a su primera hija, Eglé. Al año siguiente dio a luz a su hijo Darío. En 1915, a causa de continuas desavenencias, Ana María, su esposa, se suicida tomando cianuro y muere en sus brazos tras un largo sufrimiento. Horacio regresa a Buenos Aires con los niños y en 1917 publica Cuentos de amor, de locura y de muerte. Se lo consagra como maestro del cuento latinoamericano. Regresa a Misiones en 1924, siempre buscando la selva. Enamorado de una joven de 17 años, siempre buscando la juventud, Ana María Palacio. Pero no es capaz no era de convencer. tonto, después de todo, después de tanta tragedia, tenía que buscar la manera de balancear la vida. No es capaz de convencer a sus padres para que la dejen irse a vivir con él a la selva. En 1926 regresa nuevamente a Buenos Aires y encuentra su último y definitivo amor en María Elena Bravo, compañera de escuela de su niña, Eglé, con menos de 20 años. Ya le decía, una persona muy joven. Tenía buen ojo, o buenos ojos. En 1932 se radica por última vez en Misiones con su esposa y su hija María Pitoca Elena. Al igual que la primera esposa, María Elena, no le gustaba la selva. Y hubo grandes desavenencias, de nuevo, como lo confirman las confidencias que tenía con su amigo, también escritor y también nativo de la ciudad de Salto, a Enrique Amorín. En 1937, ya casi llegamos, regresa a Buenos Aires, diagnosticado con cáncer de próstata, y se suicida con cianuro. Bueno, la tragedia es grande
perteneciente a la corriente modernista latinoamericana del final del siglo XIX, Horacio deshace los postulados del romanticismo acerca de la creación artística o literaria. Para los románticos, la creación estaba vinculada a la musa de la inspiración, mientras que para Horacio estaba determinada por la actitud del autor ante su obra. Publica, pues, en 1927 su decálogo para ser un perfecto cuentista, con sus consejos. Rapidito, 1, cree en un maestro. El de él era, obviamente, Edgar Allan Poe. Cree que tu arte es una cima inaccesible, claro, para que te esfuerces. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si la corriente es muy fuerte. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor que lo deseas. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Expresa con exactitud y sencillez las circunstancias. No dejes adjetivos innecesarios. Toma tus personajes de la mano y llévalos hasta el final. No abuses del lector, claro. No escribas llevado por la emoción. Y por último, no pienses en tus amigos al escribir. Muy sabia la decisión. Trabajo, disciplina, buena estructuración narrativa, influencia de buenos maestros y una vinculación casi paterna con su obra y con sus personajes constituyen lo que Horacio Quiroga entendía por ser un buen cuentista. Gracias. Yo espero algún día ser un buen cuentista también. Ahorita vamos a pasar a la doctora Teonila Madera para que nos hable del canon literario y del boom hispanoamericano que hemos tenido y que podemos disfrutar. Adelante, doctora. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias por recordarnos al buen querido Horacio Quiroga y realmente esa vida tan, realmente en sí misma, una vida fantástica, porque la tragedia, la muerte fue persiguiéndolo desde que nació. Bueno, y mi intervención la he titulado ¿de qué forma han llegado algunos escritores a formar parte del canon literario? Es una pregunta que realmente casi siempre nos hacemos los escritores también, ¿verdad? ¿De qué forma llegaron ellos? ¿Qué hicieron ellos que lo llevó a formar parte de ese grupo selecto que llamamos el canon literario? La pregunta de la que partiré en esta intervención, ¿de qué forma han llegado algunos escritores a formar parte del canon literario?, evoca una respuesta acuñada. ¿Cómo se llega? Escribiendo bien, dice la gente, ¿no? No obstante, como sabemos, hay cientos de miles de escritores que escriben bien, pero que no llegarán a ocupar un lugar en el Parnaso de las letras consagradas. Entonces, si queremos obtener una respuesta que arroje luz a la interrogante antes formulada, debemos acudir a la obra del más grande de los escritores canónicos, Miguel de Cervantes Saavedra, y a su obra magistral, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primero, hay que decir que las contribuciones de Cervantes al mundo de las letras españolas, hispanoamericanas y universales es de un valor incalculable. Voy a mencionar solo unas cuantas que sin lugar a dudas innovaron la forma de escribir en España y en el mundo. Entre ellas figuran que su obra rompe las fronteras de los géneros literarios, ya que incluye poesía, oratoria, drama, las distintas novelas de la época, ejemplares, pastoriles, etc.
y la epístola. En esta parodia que realmente es una joya del mundo de la novela de caballería. Segundo, que utilizó la intertextualidad como marca de intelecto, que manejó la sintaxis barroca mejor que nadie y las figuras de pensamiento y términos literarios con brillantez. También que logró que los temas universales continuaran teniendo vigencia más allá del tiempo. Que creó un ente de ficción, Don Quijote, que nos planta la duda en cuanto a si lo que vemos es irreal o si es producto de lo que nuestra imaginación quiere convertir en realidad, y que hurga en la psique humana a través de un estado alterado de la conducta humana, que permite descifrar qué es locura, o por lo menos cuestionarnos, y qué es cordura a la vez. Con ese juego psicológico, coloca Cervantes al lector en un plano filosófico que lo hace reflexionar en ese órgano principal, el cerebro humano, eje de nuestra existencia. Finalmente, quiero apuntar que el padre de la novela moderna, Cervantes, nos dejó el legado de una obra tan inmensa que ha sido capaz de inspirar cientos de miles de otras obras. El Quijote ha sido mimetizado de diversas formas, tanto en el arte, en la poesía, en la narrativa, en el cine, en la escultura, en todas las artes. Y sin embargo, ninguna obra inspirada en este libro, por más bien labrada que se haya hecho, ha sido capaz de suplantarlo. Y aquí radica, a mi modo de ver, la grandeza de la contribución de Cervantes al mundo de las letras, y por eso ocupa el lugar principal dentro del canon literario de las letras de oro de nuestro hermoso idioma español. Siguiendo la pesquisa de la respuesta a la pregunta formulada al principio de esta intervención, pienso que lo antes esbozado acerca del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha nos va llevando por el camino de la respuesta que buscamos. La obra cervantina ha hecho posible que otros escritores que siguieron la ruta de su escritura llegaran también a formar parte del canon literario. Cervantes dejó bien claro que se necesita ingenio, dedicación y originalidad para llegar a formar parte del canon literario. Así como el Manco de Lepanto ha tenido una pléyade de seguidores o de imitadores originales, como yo les llamo, los escritores del canon hispanoamericano, entre ellos Octavio Paz, García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes y Vargas Llosa, entre otros, también han tenido a un grupo de escritoras que le siguieron los pasos, lo cual hizo posible que ellas llegaran a ocupar también un sitial en el canon literario. Ellas utilizaron al escribir el realismo mágico y la literatura fantástica que los escritores del boom hispanoamericano ya habían cultivado. Unas feministas aguerridas, entre las que se encuentran Elena Garro, Isabel Allende, Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Sara Cernovich, Rosa Montero, entre otras, le dieron el golpe de gracia al sistema patriarcal, utilizando como armas escriturales, como apunté, el realismo mágico y la literatura fantástica que estos hombres del boom habían cultivado. La originalidad de estas mujeres surgió de que fusionaron un lenguaje soez como estrategia de combate con una forma de escribir que ya gozaba de prestigio y fama. ¿Cómo llegaron entonces ellas al canon? En parte utilizando un camino abierto y abonado por el mismo patriarcado, pero su originalidad
y su contribución literaria consistió en que se apropiaron de un lenguaje erótico y pornográfico que se convirtió en una marca subversiva de identidad feminista. Ellas se apoderaron de ese lenguaje obsceno que había sido utilizado solo por los hombres para desmantelar el sistema patriarcal. Dicho lenguaje les permitió asumir una postura ideológica y política que les hizo alcanzar una forma de expresión desinhibida de tabúes sexuales y sociales. No solo escribieron bien y utilizaron magistralmente las mismas formas y técnicas de escribir de los escritores que ya se encontraban dentro del canon literario, sino que además usaron recursos estilísticos que el lenguaje construye y le sacaron partido tanto a los términos literarios como a la ideología feminista en las que se inscribieron. A lo apuntado, hasta aquí, se suma que esas escritoras abordaron los temas femeninos tales como el amor, el desamor, la traición, la infidelidad, la menstruación, la menopausia, la pasión sexual, la maternidad, la inspiración la aspiración, política, etcétera, a través de una subversión lingüística que superó la expresión del mismo patriarcado. Como ejemplo de lo apuntado hasta aquí, podemos citar algunas de las obras más representativas de estas escritoras. Empecemos con la mexicana Elena Delfina Navarro Garro, considerada la madre del realismo mágico, y su obra Un hogar sólido. La chilena Isabel Allende, con ese cuento magistral, Dos palabras. Elena Poniatowska, con esa gran obra, ese epistolario titulado Querido Diego, te abraza Kiela. Sara Zenovich, con aquella obra magistral Demasiado amor. Ángeles Matreta, Arráncame la vida. Rosario Montero, La loca de la casa. Y Laura Esquivel, con La ley del amor. Estas feministas se lanzaron al ruedo de la narrativa y causaron revuelo, probando que la mujer debe y puede ocupar posiciones políticas relevantes, que la mujer no debe coartar su expresión ni oral ni escrita, que puede utilizar el lenguaje que le plazca al escribir, que la mujer tiene la capacidad de derrumbar, si quiere, el sistema patriarcal utilizando las mismas estrategias que utilizan los hombres para subyugarlas y callarlas cuando se dejan. Que las mujeres pueden silenciar a los hombres, y esto lo hizo espectacularmente Kiela, personaje de el epistolario Querido Diego, te abraza Kiela, cuando sube al silencio, al mutismo, al monstruo Diego Rivera. Escribiendo de esta manera, estas mujeres llegaron a ocupar el lugar que les corresponde dentro de lo que llamamos el canon literario, con su originalidad, pero al mismo tiempo utilizando lo ya creado, como decía Baltasar Gracián, y adelantándolo. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Tu micrófono está apagado, Alberto. No está. Ya. ¿Me oye? Sí. Oh, sí. el de. Ya, listo. Sí. Bien. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a proseguir ahora con la doctora Cintia Molina, que nos va a hablar de la importancia de la literatura latina en Estados Unidos. Doctora, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, este es el momento de hablar de otra literatura y de otros escritores canónicos aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Freddy Gómez, por ser parte de esta polifonía literaria, pedagógica y artística hoy.
Y gracias por la sonrisa de los niños y los gritos, porque por lo menos esos nos despiertan y nos hacen sentir que estamos aquí. Y disfrutamos de la realidad y no de la fantasía. Nos sentimos que estamos en este mundo real. Bueno, tenemos una literatura muy interesante en los Estados Unidos, una literatura que no es nueva. Muchos consideran que esa literatura es nueva, pero en realidad no es una literatura nueva. Es una literatura que se desarrolla a partir de los años 1500 con la exploración de los españoles en el oeste, y una de las obras significativas de esa literatura es Los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Hay otras, pero me refiero a esa por ser la primera que conocemos. Hay una obra de teatro, Los Comanches, súper importante, que también es parte de esa literatura. Yo creo, en mi opinión, que todavía es muy temprano para hablar de una literatura latina canónica. Por supuesto, tenemos escritores importantes que han hecho el crossover, ¿no? Que escriben en inglés por diferentes razones. Pero tenemos también escritores que escriben mayormente en español, que son tan buenos como esos que escriben en inglés. Entonces, a mí entiendo que tenemos una literatura canónica en Latinoamérica, pero ese crossover de Latinoamérica a la literatura latina como canónica, creo que necesita madurarse mejor. Entre los escritores como la doctora Madera y el señor Freddy y otros que hemos traído al programa y otros que conocemos, la literatura de ustedes es mayormente escrita en español. Es una literatura competitiva, es una literatura que se adapta a una realidad diaria, como por ejemplo los temas usados por ustedes. Cuando leías el poema, yo pensaba en el poema sobre la emigración, me venía a la mente el poema Puerto Rican Obituary de mi querido amigo Pedro Pietri, ya fallecido. Entonces, un poema que se publicó, yo me acuerdo Pedro leyendo su poema en su casa, que nos decía, bueno, ustedes me pagan a la salida, no a la entrada, porque yo leo, pero ustedes me pagan a la salida. Entonces, se publica ese poema en 1970 y algo, no recuerdo, pero es una realidad que no es diferente a la realidad de tu poema sobre la emigración. O sea, hay temas, porque es la realidad que vivimos como inmigrantes. Entonces, aunque los escritores tienen su propio estilo, pero yo pienso que la temática de la literatura latina es una temática que toca a todos los escritores latinoamericanos en los Estados Unidos. Entonces, tanto el lenguaje como la temática están definiendo esa literatura hoy día. Y, por supuesto, esa literatura que se escribe en inglés, tendemos a pensar que esos escritores que publican en inglés, no voy a hacer mucha mención, son canónicos, pero en realidad no se ha llegado a ese punto. Se necesita cierta madurez y cierto tiempo.
La literatura latina tiene características específicas que por cuestiones de tiempo no voy a mencionar, pero es una literatura en cierne, es una literatura que necesita tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a aprovechar ahora para invitar a nuestro invitado Freddy Gómez a que nos comente cuál es su opinión, cómo han llegado al canon literario los escritores consagrados. Freddy, denos su impresión. Bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué es un escritor consagrado. Bueno, sabemos que para llegar a ser un buen escritor se necesita talento y disciplina. Hay escritores que escriben a diario, y lo ven como una profesión. Otros escribimos por, digamos, por la necesidad de decir algo, o quizás por el vicio de escribir. Y entonces, pero la pregunta era sobre cómo se llega a ser un escritor consagrado. Y igualmente no tengo respuesta, más bien pregunta. ¿Será por los premios que se obtienen, por el número de ventas? Y ejemplo, se hablaron o expusieron a Cervantes, ¿ok? Como escritor consagrado, bueno, reconocido universalmente. Igual Quiroga, y Quiroga ha tenido muchos seguidores, inclusive Cortázar lo reconoce como su maestro, pero y también tenemos otros escritores consagrados como todos los que formaron el grupo de los, ¿cómo se llaman? Estos escritores donde estaba Cortázar, estaba García Márquez, Vargas Llosa. Del boom hispanoamericano. Ya, el boom, hoy en día están todos considerados como escritores consagrados. Luego hay otra época, el post-boom, que hay muchos escritores que serían larga lista de nombrar. Pero sin embargo, actualmente, en nuestra época actual, los escritores, digamos, los llamados bestsellers, consiguen un agente, a veces hasta tienen gente que escribe para ellos y escriben, digamos, como venden libros como quien vende salchichas, como decía García Márquez. Y entonces, pero igual, yo también me sigo latente la misma pregunta. ¿Es eso ser un escritor consagrado? Igual también hay muchos escritores que lo hacen, digamos, por pasión, por la pasión de escribir y que realmente, bueno, nunca llegan a consagrarse, no reconocido internacionalmente por diferentes factores, especialmente en nuestra época donde predomina es la publicidad. Y si no hay dinero para hacer publicidad, no se pueden vender libros. No sé si les habré contestado a mi pregunta o no. Digo su pregunta, si la habré contestado. Está bien, profesor. Muchísimas gracias. Nos interesaba siempre la aportación de ideas a nuestra conversación. Y ahora vamos a tener el gusto de que el doctor Fausto Enríquez nos haga su aportación acerca de la temática de hoy. Adelante, doctor. El micrófono. Micrófono está apagado, tu micrófono. Gracias por el aviso, a veces pasa. Gracias a nuestro invitado, Freddy Gómez. Es un deleite escuchar
Por ejemplo, su narrativa, su cuentística es fabulosa, fabulosa. Gracias. Bien, yo quisiera brevemente decir unas palabras sobre el canon literario en la época posmoderna. En estos breves apuntes quisiera poner de relieve que cuando se habla de canon literario, al menos en el presente contexto histórico, lingüístico, social, filosófico, político y cultural, en el que convergen diferentes ideologías, tales como la lucha por la igualdad y la identidad, el feminismo, la defensa de los derechos humanos, entre otras líneas de pensamiento. Resulta complicado quedarnos con una idea fija o absoluta de dicho canon. A ello hay que sumar el auge del individualismo que ha propiciado el subjetivismo y con este la atomización o fragmentación de la verdad. La verdad en esta era postmoderna ya no parece ser la verdad canónica, esto es, la establecida por una determinada autoridad, por los críticos o los intelectuales, sino la que cada uno subjetivamente estime oportuna en cada momento. Esta nueva mentalidad de la que podemos decir que intenta establecer un canon fluido, no fijo, han contribuido las redes sociales, webs, blogs, en los que cada uno vierte su propia opinión como verdad incuestionable. Ya no hay, al parecer, verdades absolutas, canónicas, solo verdades parciales, fragmentadas, subjetivas, a veces sin rigor intelectual. Las nuevas generaciones más críticas, ya algo apuntaba la doctora Madera cuando hablaba de las mujeres que han adquirido este rango del canon literario. Digo pues que las nuevas generaciones más críticas con el legado de los escritores que consideramos consagrados ponen en entredicho, a veces con motivo, pero a veces también sin él, criterios a críticos y escritores de renombre, por ejemplo Neruda o Márquez, e intentan desmontar el canon literario descalificando o poniendo en duda, a veces por cuestiones de ideología política, otras por debilidades de la misma condición humana, el valor de sus obras y de sus aportes a las letras. Como ustedes saben, Harold Bloom, como autoridad intelectual, habló del canon literario. Si habló de ello, por ejemplo, de Borges, pocos se atreverían a cuestionar la valía de su obra y de su pensamiento crítico. Pero como hemos indicado arriba, se constata que el concepto de canon empieza a ser cuestionado por la posmodernidad, para la cual no hay verdades absolutas, sino puntos de vista subjetivos. Según esta mentalidad, no existe un canon literario occidental o latinoamericano, sino puntos de vista diferentes en los que podemos estar de acuerdo o no. En el mismo orden de ideas, la llamada literatura del boom latinoamericano, algo ya hemos apuntado antes, como es sabido, entra a formar parte del canon literario porque fue capaz, y eso yo también estoy de acuerdo y lo reconocemos todos, fue capaz de abordar temas locales con una dimensión universal. Autores como Mistral, Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, Borges, Vallejo, Alessandra Pizarnik, Dulce María Loinás, entre muchos otros, ocupan un sitial en las letras porque expusieron la mentalidad, la idiosincrasia y la cultura hispanoamericana con una maestría incuestionable. La literatura del boom, según la opinión de un escritor amigo de Honduras, llamado Giovanni Rodríguez, es catedrático de letras en la Universidad Autónoma de San Pedro Sula, tiene el mérito de haber superado el modelo realista,
sobre todo en lo que concierne a la estructura, manejo del tiempo y el uso de nuevos recursos. El boom latinoamericano, sostiene Rodríguez, supuso una revolución de los aspectos formales en la narración, con la introducción de personajes, puntos de vista, monólogos, etc. Digamos que los escritores trataban los mismos temas latinoamericanos, pero con una dimensión que trascendía la literatura precedente de corte realista. En poesía también se respiran nuevos aires, como sucede con Vallejo, que rompe con el criollismo, u Octavio Paz, que deslocaliza su poesía infundiéndole un aire universal. En conclusión, existe, por una parte, quien defiende la existencia de un canon literario en la línea de Harold Bloom y en la que estamos nosotros también aquí, y por otra, se constata un movimiento posmoderno que intenta desautorizar a los críticos e intelectuales para dar cabida a un tipo de canon que se podría calificar como canon líquido o fluido, por su oposición al canon establecido, pero sobre todo por su flexibilidad y apertura a la exclusión de nombres consagrados y a la inclusión de nuevos escritores, sobre todo mujeres, que han quedado fuera del corpus de autores y obras catalogadas como capitales. Muchas gracias, eso es todo por ahora. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar ahora al otro segmento, en donde vamos a tener ocasión de preguntarle a nuestro escritor de hoy, Freddy Gómez. La primera persona, doña Cintia Molina. Doctora, haga su pregunta. Es usted libre para preguntar. Gracias por lo de doña. Precioso, ¿verdad? Excelente. Parte de una novela. Excelente. Nunca nadie me había llamado doña. Gracias por lo de doña. Qué lindo suena, ¿verdad? Qué exclusivo. ¿Te puedo llamar doño? Doño. Ah, es verdad, Sí. ahora ya no se pueden usar los géneros, ¿verdad? No. Eso no va conmigo. Gracias por eso. Bueno, mi pregunta para Freddy, y yo parto del último verso del poema Afuera está nevando. ¿Hasta cuándo será blanca la bandera de la nostalgia? Partiendo de ese verso, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo la conciencia, el deseo y la memoria se entrelazan en tu poesía para crear y estructurar los versos? ¿Y qué línea separa las frederías de las tentaciones? Bueno, Porque yo tengo una idea de las tentaciones que son muchas. Tengo una idea muy amplia. Hay muchas tentaciones. Entonces, leyendo tus frederías y tus tentaciones, entonces yo me pregunto, ¿dónde está la línea que separa una de la otra? bueno, no sé si habrá leído las frederías. No todas, pero leí varias. Sí, porque, bueno, las frederías es un juego de palabras de mi nombre, juntado con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Y luego, sí, y un profesor de Manhattan Community me dice, viendo esas definiciones cortas y brevísimas, me recuerdan a Ramón Gómez de la Serna, las greguerías, y dice, ¿por qué no las llamas frederías? Y sí, le digo, me parece bien, y empecé a llamar las greguerías. Y bueno, en realidad las greguerías son un rompimiento con la poesía tradicional, porque cuando yo empecé a escribir era muy romántico y
le enseñé mis poemas a este mismo profesor, el profesor Jaime Montesino, en paz descanse, ya que fue mi mentor. Y él me dice, esto no es poesía, me dijo así, esto no es poesía, parecen boleros. Entonces me recomendó que leyera a Paz, a, a Lorca, a Neruda y a Parra. Bueno, entonces descubrí a Parra. Entonces ahí fue que yo encontré mi beta de antipoeta. Y bueno, y es interesante porque en el segundo libro, yo, que se llama Desde un lugar de tu cuerpo, donde hay muchos poemas eróticos, es un regreso a la poesía. Es un regreso a la poesía, pero siempre manteniendo los temas urbanos y combinando la naturaleza con los elementos de la ciudad. Y bueno, pero yo parece que me salí de contexto y no sé si le respondí su pregunta. Bueno, de cierto modo, sí, pero yo quisiera saber en la conciencia, el deseo y la memoria. El O sea, deseo de la memoria. eso, Muy bien. que se entrelazan y cómo tú construyes esos versos, esa poesía. Al Bueno, entrelazar estos tres elementos. hay un título que tengo pensado para mi próximo libro que se llama Casillero de la Memoria, porque toda mi poesía está llena de nostalgia. Ejemplo, yo vivo acá en Nueva York desde hace muchos años y entonces ya no escribo como poeta ecuatoriano, escribo como ecuatoriano que vive en Nueva York. Y porque tengo muchas influencias tanto del inglés como del habla de otros grupos como puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. Entonces todo eso ahí lo mezclo dentro de mi poesía. Y la nostalgia siempre está presente. O sea, el Ecuador aparece como a través de los recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, lo que me contaba mi padre. Y entonces, pero también siempre uno tiene el deseo permanente de regresar, regresar al país de la infancia, aunque no físicamente, pero a través de los recuerdos. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo digo que nosotros regresamos a nuestros países mentalmente, diariamente, 100 veces al día. Por eso yo hablaba de un país portátil. Y también mencionaba que yo, digamos, soy de aquí y soy de allá. Y porque los emigrantes, cuando salimos, perdemos muchas cosas, pero también ganamos otras. Y entonces nos desenvolvemos en dos idiomas, dos culturas, y entonces todo eso influye en lo que uno escribe. O sea, viene a ser como la materia para poder escribir. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tu micrófono, Alberto, está apagado. Pagado por Ya. otra cosa. Doctor Enríquez, su oportunidad para preguntar. Sí, me gustaría saber la opinión de nuestro invitado, el poeta y narrador Freddy, acerca de las nuevas tendencias literarias en habla hispana en Estados Unidos y en la medida de sus conocimientos en Hispanoamérica. De paso, plantear la pregunta que si cree usted que la literatura, la poesía, el cuento, la novela, etcétera, que escriben las jóvenes generaciones podrán quedar en un futuro no muy lejano en lo que hemos dado en llamar canon literario. No sé si se atrevería a hacer alguna aventura. Adelante.
Bueno, es difícil predecir. Ahí conozco, digamos, a nivel de Ecuador, conozco muy pocos escritores ecuatorianos radicados acá. Conozco a varios dominicanos, lo que le llaman la diáspora dominicana o escritores de ultramar. Y entre ellos hay, no quiero mencionar nombres porque a veces no los recuerdo, pero entre ellos hay algunos muy valiosos y que quizás trasciendan en un futuro. Hay otros que no sé, a veces se entregan premios, concursos, y que realmente, por lo menos, bueno, es mi opinión, no están a la altura de obtener esos premios. Y en cuanto a las nuevas tendencias, ¿qué se está escribiendo últimamente en Latinoamérica? Bueno, ha habido varios escritores post-boom. Hay algunos muy valiosos. Hay otros que son, no sé, supongamos, me llama la atención como Bolaños. Yo he leído a Bolaños y no acabo de entenderlo. No sé por qué todo el mundo habla de Bolaños y lo tienen como el gran escritor, pero a mí en lo personal no me llega, no me toca. Y entonces, pues, realmente la crítica literaria no es muy fuerte. Y quiero aclarar que tampoco la narrativa. Siempre yo me considero más un poeta, aunque mi poesía tiene mucho de narrativa. Pero sí, al mismo tiempo creo que si habrá que hacer, digamos, o ustedes que son los críticos, los especialistas en literatura, deberían hacer un estudio sobre la literatura hispanoamericana o los escritores latinoamericanos residentes en los Estados Unidos. Si esa literatura que escribimos aquí está al nivel de lo que se escribe en Latinoamérica. Digamos, como lo dije anteriormente, yo ahora tengo más preguntas que respuestas. Y bueno, le cedo la palabra porque ustedes son los especialistas. Gracias. La literatura escrita, perdón, la literatura escrita por los escritores radicados aquí en Estados Unidos está a la altura de la literatura mundial. Tenemos excelentes escritores que escriben en español, que no tienen nada que envidiar a ningún otro escritor de ninguna parte. Yo siento que se está haciendo una literatura limpia, una literatura avant-garde, una literatura de lo que hablaba Lorca, que sale del duende, porque hay que tener duende. Y los escritores latinoamericanos radicados acá están haciendo esa literatura. Muy buena literatura. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Doctora Madera, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir, voy a formularle una pregunta a nuestro invitado, a reiterar el agradecimiento, Freddy, de que haya aceptado la invitación, de que venga como representante de la diáspora neoyorquina y de una de las voces ecuatorianas que están por acá contribuyendo a la literatura que estamos haciendo en esta urbe, ¿no? Neoyorquina. Pero mi pregunta va hacia tu experiencia como pedagogo.
me gustaría que compartieras alguna anécdota que tú recuerdas que te va a llevar como un momento agradable en el magisterio que tú ejerciste aquí por 29 años en Nueva York. Sabemos que de las cosas negativas hay que también conversar y que tú en este mismo libro, Tentaciones Cotidianas, tiene una parte en la que aborda distintos temas y en lo que sugiere algunas innovaciones que son necesarias hacer. Pero como ya estamos llegando al final del programa y no queremos extendernos mucho, lo que te pregunto es, ¿qué memorias agradables de ese magisterio de 29 años se lleva y conserva Freddy Gómez? Bueno, son muchísimas que no tendría tiempo de mencionar, porque yo empecé enseñando español en high school. Realmente no, como tenía 2 licencias, me cambié a la elemental. Y entonces he enseñado en los 3 niveles, primaria, junior high y la high school. Mis mejores recuerdos los tengo con los pequeñitos, con los niños. Yo trabajé por muchos años en el Distrito 6, en el Alto Manhattan, y la mayoría de mis estudiantes eran dominicanos. Y cuando yo empecé a trabajar, había muchas palabras que yo no las entendía del lenguaje dominicano. Y entonces eran situaciones chistosas, como supongamos un día que bueno, era reunión de padres y maestros, y un niño me dice, maestro, usted tiene muchos cuartos, y porque yo andaba con terno y corbata. Y entonces yo le digo, no, yo solamente tengo 3, sala, cocina y comedor. Y él me dice, no, maestro, es que usted no me entiende, que quiero decir que usted tiene mucho chele, mucho dinero. Y así yo tengo muchísimas anécdotas más que contar, porque aprendí mucho de ellos. Y igual que, bueno, otra anécdota que, a ver si la recuerdo, había un niño de 2º grado que me pregunta y dice, maestro, ¿usted vino por Yola? Le digo, no, yo no. Dice, sí, porque yo tengo un primo y él sí vino por Yola. Y así tantas anécdotas y aprendí de ellos. Y otro que me contaba, yo acostumbraba a apuntarles en el escritorio. Y entonces veo a un niño mirando la pizarra y no escribía. Y le digo, ¿por qué no copias lo que está escrito? Y me dice, porque no tengo mi mascota. Y yo le digo, pues, no, esos animalitos no es para traerlos a la casa. Y luego él tuvo que explicarme, dice, no, maestro, quiero decirle que no tengo olvidé mi libreta, mi cuaderno. Y así Ay. tengo un montón de anécdotas que contar. Pero que yo, tanto como los padres de familia, como con los niños, fue una experiencia más que agradable. Qué bueno que tenga esas memorias y esas anécdotas que te hacen todavía reír. Y sobre todo, que es lo que nosotros aquí celebramos, ¿no? La diversidad y el enriquecimiento lingüístico que ocurre, porque uno aprende de las otras, de los otros países hispanoamericanos que están Yo aquí, considero que es diferentes idioma. Expresiones que en verdad nos enriquecen e incluso que la comenzamos a usar también nosotros y emergen y aparecen también en nuestra literatura. Bueno, hemos llegado al final del programa, señoras y señores, nos extendimos un poco. Queremos reiterarle las gracias a el poeta y narrador Freddy Gómez por estar con nosotros esta tarde, agradecerle a
a la doctora Cintia Molina por su intervención y aporte, al doctor Fausto Leonardo Enríquez y al licenciado Alberto Pérez por completar junto al poeta Freddy Gómez esta polifonía que hemos ofrecido hoy. Señoras y señores, esto es todo por hoy. Esperamos que nuestro programa le haya sido de su agrado y que nos vamos a ver el próximo mes a 28 de noviembre por este mismo medio. Así que compartan el programa y chao, chao. Se les quiere. Bye, bye. Bye bye. Feliz Bye bye a todos. Día de las Brujas. Bye bye. Nos vemos para Thanksgiving. Alberto, vamos a comer pavo. Pavo. Okay.